Hay una forma de misterio que no necesita sombras ni susurros para imponerse. Es el misterio de la escala, de la magnitud, de aquello que excede nuestra experiencia cotidiana. Cuando miramos el cielo nocturno, intuimos esa desproporción entre nosotros y el universo. Pero hay otro abismo menos visible y quizá más inquietante que se puede abrir bajo nuestros pies. En la península de Kola, al noroeste de Rusia, en un territorio de tundra y roca antigua, la Unión Soviética inició en 1970 una empresa científica que buscaba descender hacia ese abismo real, físico, medible, perforar la corteza terrestre más profundamente que nadie antes. En este nuevo episodio de Gargantúa Podcast descendemos con rigor hasta el pozo superprofundo de Kola, el punto artificial más profundo jamás perforado en vertical. Analizamos los hechos documentados, los descubrimientos reales y desmontamos las leyendas que transformaron un proyecto científico en un mito contemporáneo. Porque a veces el verdadero misterio no está en lo sobrenatural, sino en la magnitud del conocimiento que aún nos falta por alcanzar. Prepárate para mirar hacia abajo. El proyecto no nació como una extravagancia ni como una aventura aislada. Formaba parte de un programa amplio de investigación geológica soviética destinado a comprender la estructura profunda de la corteza continental. Durante décadas, los geofísicos habían interpretado la composición del subsuelo a partir de datos indirectos, principalmente mediante el análisis de ondas sísmicas generadas por terremotos o explosiones incluso controladas. Esas ondas cambiaban de velocidad según el tipo de roca atravesada, lo que permitía inferir la existencia de capas diferenciadas. Sin embargo, seguía siendo algo misterioso. El pozo superprofundo de Kola representaba la oportunidad de contrastar esos modelos con muestras reales obtenidas a profundidades inéditas. El lugar elegido no fue casual. La península de Kola forma parte del escudo báltico, una de las regiones geológicamente más antiguas de Europa. Allí afloran rocas formadas hace más de 2.700 millones de años, pertenecientes al Arcaico. Desde el punto de vista científico, era una zona ideal, estable, antigua y rica en información sobre los primeros capítulos de la historia terrestre. Digamos que desde el punto de vista humano, era un entorno inhóspito, con inviernos largos y temperaturas extremadamente bajas. Perforar allí implicaba aceptar un desafío técnico y logístico más que considerable. El 24 de mayo de 1970 comenzó oficialmente la perforación. La ambición era clara, avanzar tanto como la tecnología permitiera, sin un objetivo de profundidad previamente fijado. No se trataba de alcanzar un reservorio concreto como en la industria petrolera, sino de explorar progresivamente las capas profundas. A lo largo de los años se hicieron muchos agujeros que derivaron en uno final con varios ramales, siendo el que se denomina SG3 como el que alcanzó la mayor profundidad, la mayor perforación. Ya en 1989, tras casi 2 décadas de trabajo, el pozo alcanzó los más de 12 kilómetros en vertical, una cifra que continúa siendo el récord de profundidad artificial vertical. Para comprender lo que significa esa cifra conviene traducirla a escalas familiares. Son exactamente 12.262 metros.
que equivalen aproximadamente a la altitud de crucero de muchos aviones comerciales. También equivalen a recorrer a pie en línea recta la distancia entre el centro de una ciudad mediana y su periferia más lejana. Porque si apiláramos uno sobre otro los edificios más altos del mundo, necesitaríamos alrededor de 15 para igualar esa profundidad. Como veis, es algo sin precedentes. Sin embargo, desde el punto de vista planetario, es apenas una incisión superficial. La corteza continental puede superar los 35 kilómetros de espesor y bajo ella se extiende el manto, que alcanza casi 2.900 kilómetros antes de llegar al núcleo externo del planeta. El pozo de Kola no alcanzó el manto, pero permitió estudiar directamente una fracción significativa de la corteza profunda. La perforación enfrenta desafíos que no aparecen en proyectos superficiales, pues a medida que se desciende, la presión aumenta y la temperatura se incrementa según el gradiente geotérmico. Sin embargo, los instrumentos registraron aproximadamente 180 grados. Digo esto porque se pensaba que iba a ser más temperaturas. El diámetro del pozo del agujero en sus tramos más profundos es reducido, poco más de 20 centímetros. No se trataba o se trata, porque todavía existe, de un túnel por el que pudiera descender, bajar una persona, sino de un conducto estrecho destinado a alojar herramientas e instrumentos. Para cambiar una broca era necesario extraer kilómetros de tubería, desmontar secciones, sustituir componentes y demás. Por eso, uno de los objetivos fundamentales era comprobar la existencia de la transición clara entre granito y basalto, que los modelos sísmicos habían sugerido anteriormente. Lo que se esperaba, por decirlo así, la expectativa era encontrar una frontera definida a cierta profundidad. Sin embargo, déjame decirte algo, al analizar las muestras extraídas, los científicos no hallaron una capa basáltica. En su lugar, encontraron rocas metamórficas profundamente transformadas por la presión y la temperatura. Este resultado obligó a reconsiderar la interpretación de los perfiles sísmicos. Un segundo hallazgo relevante fue la detección de agua líquida que estaba dentro de ciertos minerales en profundidades considerables. No es que se tratara de acuíferos en el sentido convencional, sino de agua atrapada en la estructura cristalina de ciertos minerales. En 1989 se alcanzó la profundidad máxima. El logro coincidió con un momento de transformación política, como ya sabéis, y económica en la Unión Soviética. Los recursos destinados a proyectos científicos comenzaron entonces a disminuir. Y en 1992 el proyecto fue oficialmente suspendido. La torre de perforación fue desmontada y las instalaciones abandonadas. ¿Qué es lo que queda hoy? Lo que queda hoy es una pequeña tapa metálica soldada sobre el conducto, situada en una plataforma de hormigón en medio de toda la tundra. Y ahora sí, entremos en el terreno del misterio, porque con el abandono del lugar surgen las primeras leyendas. A comienzos de los propios años 90, comenzó a circular la historia de que los científicos habían descendido un micrófono resistente al calor y habían grabado sonidos semejantes a gritos humanos a gran profundidad. La historia fue difundida por emisoras religiosas y medios sensacionalistas que pretendían presentar este sonido como una supuesta puerta al infierno. Esta narrativa poderosa y simbólica presenta una perforación profunda que alcanzaba los dominios de lo prohibido. Sin embargo, tenemos que saber que no existe documentación científica que respalde esa versión.
No hay ningún informe técnico publicado ni el dicho audio. Tampoco obtención de grabaciones anómalas realizados con el registro con cualquier aparato. El audio que circuló posteriormente fue identificado como una composición de efectos sonoros procedentes de varias producciones audiovisuales previas. Es decir, parece que analizando el audio que circula todavía por la red, tiene varias capas, con lo cual todo hace determinar que es un montaje de sonido. Desde el punto de vista técnico, la supervivencia prolongada de un micrófono convencional a esas temperaturas, como hemos dicho antes, a 180 grados, es extremadamente improbable. No hay registro fidedigno. Un micrófono a esa temperatura no puede ni siquiera estar, mucho menos hacer registros. También se difundieron relatos menores sobre ruidos extraños en las instalaciones abandonadas. Sin embargo, las estructuras metálicas sometidas a cambios térmicos pueden emitir crujidos y vibraciones. Esto ya entra dentro del imaginario sobre monstruos, bestias o cualquier criatura que haya ascendido desde las profundidades. Más allá de las leyendas, el pozo superprofundo de Kola dejó un legado científico duradero. Los datos térmicos obtenidos contribuyeron a mejorar los modelos del gradiente continental. Y sí, aunque se abandonara finalmente tras más de 20 años, sí que la ciencia pudo obtener el resultado que en un principio estaba persiguiendo, como es la identificación de las capas y sobre todo la existencia de agua líquida en esos minerales. Explorar hacia abajo tiene un carácter entonces distinto al de explorar el espacio, sí, pero visualmente el subsuelo permanece igual de invisible y requiere una interpretación indirecta. El pozo de Kola fue una declaración de que el planeta que habitamos todavía guarda secretos en su estructura más inmediata. No se encontró nada sobrenatural, se encontraron datos que obligaron a revisar modelos y sí, como otras tantas veces, a ampliar los paradigmas de la comprensión científica. Hoy, la tapa metálica oxidada que sella el pozo apenas llama la atención. Y bajo ella, sin embargo, hay 12 kilómetros de roca perforada, marcando el límite de una época y de una capacidad tecnológica. No hay fuego ni gritos, solo minerales, presión y temperatura. El verdadero misterio no está en lo que supuestamente se oye o se oyó en sus profundidades, sino en la magnitud del esfuerzo humano por comprender nuestro planeta. Si has llegado hasta aquí, debo agradecerte la escucha. Da un like o comenta si lo crees conveniente. Así me ayudarás a seguir creciendo y traerte más contenido como el que acabas de escuchar. Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ningún episodio. El podcast está en iVoox, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music y Spotify. Hasta el próximo episodio, navegantes.